Noticias seleccionadas con opiniones fundadas. Así son las opiniones que nos importan. De un tiempo a esta parte, la preocupación por la situación del grupo Vicentín. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentín. 1.328 millones de dólares, que es la pérdida patrimonial que tiene la empresa en 6 meses. Esta es la parte inexplicable. Uno piensa que es imposible que una firma se pueda quedar con otra sin poner un peso. No, eso pasa en el mundo corporativo y acá estamos ante un caso. Claramente el fraude se puede llevar a cabo porque se puede dar una suerte de asociación casi delictiva entre el poder económico, en este caso el grupo empresario, y el poder político. Creo que hay que poner eje en esa opacidad del negocio, de los... Esa síntesis es parte de lo que ha ocurrido con Vicentín. ¿Se acuerdan? Todos somos Vicentín. Bueno, no somos todos Vicentín. O Vicentín no somos todos. En estos últimos días, el exdirector financiero del gigante agroexportador caído, Roberto Gase, fue detenido. Lo metieron preso. En las declaraciones que judicialmente constan en el expediente, Gase denunció que, entre otras cosas, para instalar la defensa de la agroexportadora Vicentina, aquí mismo hemos entrevistado el expresidente de la Sociedad Rural, como productor fue estafado por Vicentín, creo que en 13 millones de pesos, ¿no? Y lo entrevistamos aquí, defendía a Vicentín, porque era tal el encono con el gobierno de Alberto que defendía a los que lo habían estafado a él. Resulta ser que la historia de Todos Somos Vicentín también incluía, y esto está rubricado judicialmente, pagos de sobornos a periodistas. En Sobrado, Luis Majul y Alfredo Leuco recibieron en total cada uno $50.000 de los directivos de Vicentín, entre ellos Roberto Gase, para instalar la idea de que intervenirla a la empresa o nacionalizarla era malo para el Estado argentino. Hago esta introducción para presentar al director del documental de Cuellos Blancos, el caso Vicentín, que el jueves de la semana próxima, a las 19 horas, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, va a ser exhibido, proyectado, y después va a haber posteriormente un debate con su director, que está en línea con nuestro programa. Voy a saludar a Andrés Cedrón. Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas le da los buenos días desde Río Cuarto. Andrés, un gusto. Buenos días, un gusto de hablar con ustedes. Bueno, y va a ser un gusto también poder observar el documental, que además está no acallado, no censurado, pero sí acotado en su exhibición por el Gobierno Nacional. Entiendo que es así, Andrés. Sí, la película fue quitada del listado de películas disponibles de la red de Espacio Cinca y no tuvo su posibilidad de estreno en la plataforma Cinear, como el resto de las películas que han tenido apoyo del Inca, como en este caso, por supuesto, previamente, ¿no?, a este gobierno. Bueno, ¿y por qué cree que lo hacen, Andrés? Bueno, hay una posición ideológica con respecto a este tipo de documentales políticos que traen investigación y que cuestionan al poder económico. Este gobierno y el presidente Milei habla de los empresarios como benefactores sociales y como buenas personas. Está claramente demostrado, y con este caso, que no se puede generalizar, y que estas prácticas que realizó Vicentín las realizan muchas de las empresas nacionales y multinacionales y extranjeras, ¿no? Claro, ese es el temor, ¿no? Ese es el temor, que se
se tire de la cuerda y que se descubra que muchos hacen lo que hicieron los forajidos de Vicentín. Claro, hay muchísimas actividades como bueno la de tomar créditos y no pagarlos, que es algo estrictamente de la empresa Vicentín, que realizó sobre todo a fines del gobierno de Macri, ya con la elección perdida. Bueno, tuvieron acceso al crédito en el Banco Nación, por ejemplo, por más de en 28 días obtuvieron más de 90 millones de dólares y la deuda total llegó a ser de 300 millones de dólares. Eso durante el gobierno de Macri. Y cuando a 5 días de asumir a Alberto Fernández se llaman estrés financiero. Pero después hay un montón de actividades que realizan las empresas, como crear filiales en Uruguay, en Panamá, en Paraguay y en otros paraísos fiscales para ¿no? evadir, fugar divisas. ¿Por qué elegiste ese tema para contarlo como artista? Te lo pregunto, Andrés. Bueno, a mí me duele realmente la pobreza en la Argentina. Sí, se interrumpió la comunicación, ya vamos a tomar contacto nuevamente con el director Andrés Cedrón del documental de Cuellos Blancos, el caso Vicentín, que se estrena la próxima semana, el jueves 3 de abril, en una semana en el Centro Cultural Leonardo Fabio, con la presencia del propio director, con una entrada pero muy conveniente, 500 pesos, para verla y participar del debate. Nos decía que le duele la pobreza a Cedrón, ahí se cortó su reflexión. Sí, acá estoy de vuelta. Le decía que nos dolía y bueno, optamos esto para investigar y demostrar que la riqueza en la Argentina se genera. El tema es que no se distribuye, y el tema era demostrar también cómo se fugan esos capitales. ¿Hace eje en la decisión política de Alberto Fernández? Porque muchos consideran que ese fue el punto de inflexión de la caída de Fernández como presidente, en el sentido de que era formalmente presidente, pero en los hechos se quedó sin poder no tener la convicción de nacionalizar Vicentín con todas las razones fundadas que tenía para hacerlo. Sí, porque ahí vimos que no iba a enfrentar el poder económico, que estaba más pendiente de hablar con estos periodistas que están tan cuestionados y que están sospechados de tener esta relación económica con los grandes grupos. Y me parece que también demostró improvisación y falta de articulación con los distintos actores que intervenían en este tema, como los sindicatos, la dirigencia que estaba en el Banco Nación, los productores granarios ni hablar, ¿no? Todos ellos se enteraron por televisión de esta intervención, de este proyecto de expropiación, sin haber viajado ni siquiera a Reconquista. Y finalmente recula ante un juez de Reconquista, un juez civil de Reconquista de la misma ciudad de que son este grupo de empresarios, ¿no? Un presidente de la nación contra un juez civil de Reconquista. Y finalmente, ahora en esta semana, están todos detenidos y bueno, si un presidente de la nación no puede llevar a cabo una investigación y demostrarle al pueblo todos estos actos delictivos, estamos en problemas, ¿no? Sí, ahí hay algo interesante para profundizar, Andrés, respecto de el gobernador de la provincia de Santa Fe, que era peronista, también salió en defensa de Vicentín. El intendente de Reconquista también salió en defensa de Vicentín. ¿Cómo se construye eso? Hoy, empresarios de Vicentín están denunciados
por los propios participantes de una asociación ilícita, como era el ex titular de la AFIP de Rosario y Santa Fe, de ser cómplices de perseguir a empresarios con impuestos y alivianar la carga tributaria a los cómplices de esa organización. ¿Cómo se construyó todo eso? ¿Lo aborda en el documental? Sí, era un desafío este apoyo o esta mirada sobre el grupo económico, y me parece que también tiene su correlato con la defensa que hubo en la opinión pública también, ¿no? Parte de la población salió a apoyar con esa frase todos somos Vicentín, y bueno, como decía, fue un gran desafío abordar este tema, y lo encontramos desde un aspecto sociológico. El documental no solo trata de la parte legal, la parte económica de estos hechos, sino también un abordaje sociológico de cómo parte de la población es rehén de este discurso de que el poder económico son hombres honorables de negocios, ¿no? Estos empresarios. Y me parece que hay que trabajar mucho para difundir y analizar y problematizar esta mirada sobre el capital y cómo se perdió, porque lamentablemente se perdió una identificación con la clase trabajadora. Nadie se puso a pensar, o aquellos que salieron a marchar defendiendo la empresa, no se identificaron con las y los trabajadores de Vicentín, ni con los productores y los chacareros que vendieron los granos, ni con la plata de todas y todos del Banco Nación o el Banco Provincia de Buenos Aires o el Vice, ¿no? Ahí, si parte de la población apoya a este grupo económico, seguramente los gobiernos que tengamos, tanto provinciales como nacionales, también lo harán. Así que es una tarea que debemos hacer, de plantearnos estos temas para que en el futuro no nos vuelva a pasar. Sí, fueron muchos los políticos, ¿no? Diputados nacionales de nuestro ámbito también apoyaban a Vicentín, ¿no? También se oponían, también alzaron la voz defendiendo delincuentes, porque hoy están presos, y a políticos corruptos y a periodistas sospechados y denunciados en el propio expediente de recibir recursos. Andrés, mi compañera de tareas, Mayra, le traslado una pregunta. Sí, Andrés, buenos días. Buenos días. Viendo la invitación y quienes acompañan esta proyección, está la universidad, y mi pregunta va apuntando a ese lado, digamos, ¿qué importancia tiene que este documental se siga proyectando, se siga debatiendo más hoy en día en este contexto, y con el respaldo, por ejemplo, de la universidad? ¿En dónde buscan hacer foco dentro de la universidad? Mira, esto lo venimos trabajando desde el comienzo, desde la producción misma del documental, y ahora tiene su correlato en su exhibición y en su plan de distribución dentro del país. Nosotros dijimos que había demasiadas opiniones en torno a Vicentín, ¿no? Y poca información. Entonces, además de basarnos en el expediente de concurso de acreedores y en la investigación de la Fiscalía de Rosario de delitos económicos que, bueno, llevaron a cabo estas detenciones recientemente, nosotros fuimos a buscar a los especialistas en torno a estos temas tan complejos como el comercio exterior, ¿no? la manipulación de precios de transferencia, y también arribar al término de cuellos blancos, que es un estudio que hizo un sociólogo estadounidense después del crack del 29, donde vio que se habían realizado un montón de estafas, y bueno, la sociedad no los veía como delincuentes, sino como hombres honorables de negocio, como le decían. Sí. Y bueno, todos estos temas los pudimos incluir desde la producción, y por suerte, desde el año pasado que la estrenamos, hemos ido a distintas universidades a pasarla, a muchísimas universidades nacionales y de distintas localidades, y en algunos casos la han incluido en el plan de estudio.
delitos económicos de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, en la soberanía alimentaria, la cátedra de soberanía alimentaria de la Universidad de Burlingame, y hasta en Nueva York. Javier Ortega, que fue abogado de la intervención, da clases en una universidad estatal de Nueva York, y lo han incorporado también y han pasado el documental allí también. Así que es muy importante para nosotros tener ese contacto con la universidad, retroalimentarnos, y en definitiva vemos que hay mucha producción en las universidades, pero no hay su correlato, su relación con la opinión pública muchas veces. Hay mucha producción de conocimiento que no llega al público en general y tampoco, lamentablemente, a nuestros dirigentes. Bueno, como ha ocurrido con otras expresiones del arte que les duele más que el debate político, pareciera a los actuales gobernantes, el hecho de tratar de impedir su circulación lo que ha hecho es la ha potenciado y la ha promovido. Para finalizar, Andrés, ¿hay otros Vicentín gestándose entre los poderosos económicos de nuestro país? Ya, no, a nosotros nos pasa muchísimo de pasar la película y personas que viven en otros lugares del país se referencian con otros grupos de empresarios. En San Nicolás o Villa Constitución hablan de La Roca, ¿no? Al ver la película, otros hablan de Macri, del grupo Macri o el grupo Ledesma. En definitiva, es empezar a cuestionar cómo estos grupos se constituyeron muchísimas veces a costas del Estado, y cuando pueden, todas las argentinas y argentinos terminaron pagando sus deudas o porque se estatizaron, como en la dictadura. Vicentín fue uno de los grupos que, por ejemplo, nacionalizó su deuda. Y bueno, nada, me parece que hay que empezar a cuestionar el capital y volverse a identificar con la clase trabajadora es fundamental, porque yo siempre digo, la mayoría de los argentinos y argentinas vivimos de lo que de nuestro trabajo, entonces volver a tener esa identificación es fundamental. Sí, el gran misterio de esto es porque ser propietarios de una agroexportadora en la Argentina es garantía de recursos sí o sí, pero no sé si es la ambición, la inescrupulosidad, la impudicia, la impunidad, que estos señores, teniendo un negocio que podría ser rentable en miles de millones de dólares, lo mismo le robaban plata al Estado, ¿no? Y se aprovechaban de sus proveedores y estafaban a sus trabajadores, ¿no? ¿Qué misterio que es ese? Uno dice, bueno, el delincuente que no tiene un negocio lo monta desde esa lógica al delito. Pero estos que tenían un negocio millonario, lo mismo eran delincuentes. Sí, hay que pensar en cuánto se identifican con nuestro país, ¿no? Y con nuestro pueblo. Bueno, un representante del gobierno nacional salió a decir que el único problema somos los argentinos. Eso creo que hay que estudiarlo, ¿no? ¿Cómo no quieren a nuestro país y a nuestra gente? Andrés, muchísimas gracias por este tiempo. Hay que recordar que la semana pasada, los primeros días de marzo, los empleados de Vicentín salieron a reclamar porque tienen sus salarios atrasados. Ahora, los que eran todos Vicentín se olvidaron, se retiraron de ese acto de demagogia, de apoyo sin sentido, y los problemas les quedaron a los empleados, ¿no? Sí, por suerte pudieron arreglar, pero a través de un plan de lucha y exponer, porque bueno, la empresa sigue presionando para poder llevar a cabo un plan de pago ilegal, que ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que no podía seguir, y bueno,
intentaron no pagar los sueldos, decir que no tenían plata cuando pueden pagar millones de dólares en fianza. Muchísimas gracias, Andrés. Estaremos seguramente participando de la proyección y el debate exactamente en una semana en el Centro Cultural Leonardo Fabio, y celebramos que un ámbito del Estado provincial les dé lugar para la exhibición de este material. Sí, muchísimas gracias de verdad a todas las organizaciones, al Estado provincial, por darnos esta posibilidad y poder discutir estos temas, porque seguramente soñamos con un país mejor. Sí, ojalá que lo podamos conseguir. Bueno, allí está la palabra entonces de Andrés Cedrón, director de Cuellos Blancos, el caso Vicentín, que se va a estrenar en Río Cuarto el jueves 3 de abril en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Estoy buscando la hora, a las 19 horas, con una entrada general muy accesible de 500 pesos. Voy a tratar de mencionarlos a todos. El primero es la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Asociación Gremial Docente, CTA, ATE, el Centro Cultural Ojo de Barro, Viva Río Cuarto y el Viejo Cook. Son las organizaciones que traen este documental. Insisto con esta cuestión, ¿no? Lo del caso Vicentín es uno de los casos más patéticos y escandalosos. Yo he tenido que discutir con tipos que defendían a Vicentín. Yo decía, pero ¿cómo se puede defender eso si está tan claro? Y lo he tenido que hacer en términos periodísticos, pero también en términos ideológicos, con gente que dice, no, el Estado no se tiene que meter. Ahí estaban los libertarios, ¿no? Oh, ¿cómo se va a meter el Estado? Ahora tienen un perno de deuda, los tipos son unos delincuentes que están todos presos, además connivente con el Estado, sobornador de periodistas, Leuco, Majul, mencionados en la causa, mientras pasa el afilador y nos siga afilando la chaira de la crítica. Bueno, eso somos, ¿no? Eso somos. Acá había dirigente David Tonelo, el presidente de la Sociedad Rural, al que lo engancharon en 13 millones de dólares. Yo, el presidente de Bomberos, una institución civil que si hubiera tenido la ayuda de lo que se robaron los dueños de Vicentín, miles de millones de dólares, 300 millones de dólares solitos al Banco Nación. Si hubiera tenido esa ayuda, bomberos tendríamos los mejores bomberos, los bomberos de Manhattan tendríamos acá, ¿no? Cuánta contradicción, cuánta hipocresía, cuánto cinismo, cuánta maledicencia, cuánta complicidad en actores de nuestra vida política, porque acá había políticos, dirigentes políticos que no alzaron la voz contra Vicentín. Y cuánta cobardía en Alberto Fernández. Qué presidente poco digno tuvimos, ¿no? Que se volvió atrás porque le hicieron 2 marchas y apareció un Duna que decía todos somos Vicentín. Por suerte, Vicentín no somos todos.